Ya estamos de regreso y nos acompaña el director del INCAI, Sergio Chan Lugo. Don Manuel, ¿cómo lo ves? ¿A Sergio? ¿Sí? Guapo, feo, ¿qué quieres? No. Bueno, creo que el trabajo en el INCAI es vasto, pero bueno, no deja de tener cierto momento en el que pienses también en tu partido, ¿no? Bueno. O sea, Yo creo que más que en bueno, su partido, bueno. en su futuro político. Vamos a ir directo. Bueno, realmente te comento, estábamos hablando precisamente del Yetzam, de las características del Yetzam. Creo que ha sido un acierto muy importante el transformar el tema del transporte público en el Estado. Es una apuesta muy fuerte del gobernador y creo que está tomando estas decisiones que implican un riesgo importante, pero también... ¿Por qué un riesgo? A ver, Sergio. ¿Por qué un riesgo? Pero ahí voy, No tenemos, ahí voy. permíteme, No te tenemos vamos a mucho cortar. tiempo. Va tú de la decías, mano, va de Te la vamos mano. a cortar. Todo, don Manuel y Rodrigo, va de la mano en cómo uno desempeña y logra las cosas. Los éxitos o los fracasos en las posiciones que te corresponde desarrollar en un momento determinado, te abre más oportunidades o te cierra puertas. Entonces, en ese sentido, por eso estoy muy concentrado en sacar adelante una responsabilidad tan enorme como el proyecto, digamos, más importante de esta administración, con el que tiene el mayor impacto, con el mayor número de gentes, como es el sistema de transporte público en el Estado, específicamente en el Yetzam, que a mí me está tocando construir 3 rutas específicas muy importantes. Entonces, por eso estoy yo muy concentrado en ese tema y no es que yo pretenda evitar la pregunta es muy interesante, sobre todo alguien que ha tenido siempre el antecedente político, ¿no? A eso iba yo y si me lo permites, hoy por hoy eres de los panistas viejos aunque seas joven. Si revisas lo que hoy tiene Acción Nacional, tú ya te formas parte de aquellos tatiches del partido. Te ha tocado ver muchas cosas y muchos cambios. A mí me queda claro, puedo estar equivocado, pero yo lo tengo muy claro, a ti te pasan al Yetram porque te dan para manejar algo que podría influir de una forma determinante en el futuro político de muchos. Y quiero poner el ejemplo porque eso todos lo vivimos, ¿ok? Antes, el Yetram, o sea, para seguir con tu tema, o antes el INCAI, para seguir con tu tema, se volvía a veces un desmadre. No puedo, quita eso. Quita esa parte. Quita esa parte de desmadre, no se puede decir. Pero me tocó ver en diciembre que por reparar un pedazo del anillo periférico tuviéramos colas de 2, 3, 4 kilómetros para entrar al anillo periférico porque había una persona que hacía un trabajo muy eficiente, mas no con una eficiencia política necesaria siempre. ¿Ok? Ahora entra Sergio y no sé por qué razón, ¿verdad? Cuando amanece las cosas han cambiado, se trabaja de noche, Es correcto. que imagino que además nos costará más en efectivo el trabajo nocturno que el trabajo diurno, pero se compensa ampliamente al quitarme la molestia. Es correcto. Que yo debería de considerar, sí, pero cuando hay una persona inteligente y con visión política, y no sé si tú el número 1 o los 2, ¿verdad? Pero le evitan a la población unas horas de tiempo perdido y al mismo tiempo se abonan un buen trabajo, como es trabajar de noche y perjudicarme lo menos posible. Esto no puede verse deslindado del aspecto político. Si tú hicieras el Yetram y lo metes al Paseo de Montejo y me cierras un carril, ya me rompiste el alma. No hay forma de esquivar ese despapalle que se vuelve el tráfico a determinadas horas o todo el día. O sea, hay una visión política en un trabajo como debe de hacerse. Así es. ¿Ok? Pero quiero regresar al Sergio Panista. Al Sergio Panista. Ahorita, Sergio, para nosotros, pienso que lo comparte Rodrigo, las cosas han cambiado políticamente. La marca se está desdibujando. ¿Ok? El PAN y el PRI como tales están perdiendo su atractivo. El PRI ya lo perdió en una forma espantosa. El PAN, porque ahorita está en el gobierno aquí, pues nos fijamos en él. Y nos fijamos más bien en el desempeño de las personas. ¿Ok? Tu partido va a tener
ahorita una chamba muy fuerte, o ya la tiene encima, de ir seleccionando a su mejor personal, a sus mejores caballos, a sus mejores cartas, para enfrentar un proceso político en el que ya estamos metidos, y algunos panistas de renombre, y no hablo de nadie que maneje la ciudad, pero están en plena campaña. ¿Para qué nos hacemos tontos? En el PAN, en el PRI y en todo México, eso ha cambiado. ¿Qué esperamos que haga un partido? No tienes que hablar de ti, pero sí, por ejemplo, de tu partido. ¿Cómo la va a jugar ahora que se ha perdido la ideología de partido? Eso pienso, tal vez no coincidas, pero yo creo que se ha perdido la ideología de partido. Ahora le están apostando a los votos más que al que pueda llevar al país a una patria ordenada y generosa. Ustedes y los demás compran las mejores cartas para lanzarlas al ruedo. Ya son aliados. Es que a eso vamos a llegar. ¿Qué va a hacer tu partido? Bueno, ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de Sergio Cham? Desde el punto de vista personal, creo que se ha visto algo muy importante. Cuando estás en gobierno, es muy importante los niveles de eficiencia que se logren en el propio gobierno. Sí. Y del impacto que tengan las acciones que tú realizas en la gente, en el elector. ¿Okay? En algunos lados, en Estados Unidos hablan del contribuyente, aquí nosotros hablamos del elector. ¿Qué vas a lograr y qué logras siendo gobierno? Porque cuando eres solo oposición o permanentemente has sido oposición, bueno, es una cuestión de contraste y de propuestas. Pero cuando estás en gobierno, es muy importante los resultados. Claro. Porque independientemente, y no minimizo, ni quiero establecer cifras específicas sobre aceptación o no que tengan hoy los partidos, independientemente de la aceptación de los partidos, cuando eres gobierno, obviamente te van a medir y te va a dar oportunidades qué tanto impactó en la población tus acciones y tus programas públicos. Lo que estamos viendo en las mediciones que estamos viendo todos los días es que en Yucatán estamos teniendo un buen efecto y un buen resultado en las propias políticas públicas, en la opinión de los ciudadanos. O sea, hay una buena calificación al gobierno. Eso es innegable, no es una encuesta, todas las encuestas dan una muy buena calificación, los yucatecos, a su gobierno, a sus gobiernos, porque tampoco voy a hacer un lado uno u otro, a sus gobiernos. Entonces, basados en eso, el siguiente paso, por mi opinión, aquí ya personal, es el tema precisamente de los acuerdos. O sea, desdibuja o no desdibuja, es posible o no es posible realizar los acuerdos, suman o restan los acuerdos, dan oportunidad a los ciudadanos a que siga siendo una buena herramienta un partido político o una política pública. Es lo que hoy básicamente se está analizando, don Manuel. Por eso no se puede deslindar el resultado de gobierno con las posibilidades de un partido político. Ya sea, si eres el origen de ese gobierno, vas a pagar costos o mantener la confianza de los ciudadanos. Por eso, cuando me hablan del plano personal, yo siempre tengo que retomar el punto de mi trabajo. O sea, yo percibo un sueldo, hago una función pública para ser muy eficiente. Porque en ese sentido le va a dar oportunidades al partido del cual formo parte. Pero mi trabajo, como lo señala el propio gobernador, es para beneficiar a todos. ¿Quién nos va a calificar bien? Hay unos que todos van a calificar, o sea, unos van a calificarnos muy bien, otros no tanto, otros no va a importar que hagamos, nunca van a querer lo que hagamos, nunca nos van a creer, porque no son afines al tema político. Pero lo que el gobernador dijo hace poco, y a mí me sirve muy, muy bien de ejemplo para comentar la pregunta, no nos eligieron, o no lo eligieron a él para ser opositor a alguien, sino para construir condiciones para los ciudadanos. Entonces, en ese sentido estamos. Claro, pero a mí me queda muy claro, Sergio, que en la administración pública
no puedes deslindar lo político. No, jamás. Estás precisamente totalmente, con esa totalmente. responsabilidad. Por eso el tema tú lo señalaste hace un momento, y muchas veces el aspecto técnico, que además ahí puedo también presumir un poquito que también lo he logrado construir a lo largo de casi 30 años en el servicio público. 30 años en el servicio Bueno, llevas. casi. Dios mío, 34 nunca has vivido años, en el error. 34 años en la política, don Manuel. Empecé muy joven y en todos los niveles de gobierno. O sea, no he estado siempre en la posición en la que nos encontramos hoy. Privilegiada. Por supuesto, es un privilegio estar Sí, en una por eso. posición de la Servir toma al de pueblo. decisiones. No, sí. Oye, Sergio, un No, buen gobierno da pero votos y uno malo los el quita. punto es que si tú no tienes un poquito del entendimiento político, Claro. lo técnico incluso, es difícil de explicar, don Manuel. Sí. Es muy difícil de explicar. Es más, si mejor no lo tienes que explicar, es mucho mejor. Es decir, si yo puedo trabajar de noche, yo no tengo por qué explicar por qué sí puedo trabajar de noche, sino que hacerlo si se puede, generar las condiciones técnicas para que yo pueda trabajar de noche en periférico, como estamos haciendo Es que no ahorita. usamos explicaciones, Ok. resultados. Claro, Eso es lo porque que la vale. gente no quiere escuchar. O sea, si tú le dices a la gente, es que no puedo trabajar de noche porque la fábrica de asfalto no trabaja de noche, entonces me van a decir, ¿cómo es posible? 20,000 Sí, cosas. sí, Ok. Generar las condiciones para que algo sea posible no solamente es una cuestión técnica, también tiene que ver la cuestión política y de amalgamar las dos cosas. Porque la opinión del ciudadano al final es para nosotros muy, muy importante. Sí es cierto, cuando haces obras generas molestias temporales, Ujú. pero tienes que tomar en cuenta que esas molestias no superan la capacidad de tolerancia de la población, porque todos tenemos una capacidad de tolerancia. Y así estamos, por ejemplo, en el a los alrededores, hoy en una zona tan conflictiva como lo es de la plancha hasta hasta Brisas, por ejemplo, la calle de Brisas. Las otras no son tan conflictivas, aunque tienen su grado de conflictividad, pero alrededor de la plancha, la T1, la prepa, las minerías, son zonas realmente muy, muy difíciles de ¿Ya trabajar. estás trabajando allá? Claro, por supuesto, y tienes que hacer una planeación con la policía, con todo el mundo, para que reduzcas las molestias. Antier, en estos días, el jueves, hubo una mala decisión de alguien que se la tomó por la libre y cerró la calle 36 con 39 y volvió un caos a las 2 de la tarde esa zona por una mala decisión. Hay que estar allá presente, llegar, verlo desde el punto de vista técnico, porque te dice, es que ¿cómo voy a hacer la obra? Pues sí la puedes hacer, pero no la puedes hacer ahorita, porque estoy generando un malestar totalmente justificado en la población. Entonces empiezas a amalgamar las dos cosas, don Manuel, que es bien difícil tener ambas características en la toma de decisiones de todos los días, porque estas son minuto a minuto. Y entonces, por eso va una cosa con la otra, y no es que yo esté obviamente desviándome para no hablar de lo que me he planteado, pero de verdad sí tiene mucho que ver el tema en cómo hacemos las cosas, aunque sean buenas y necesarias, que no nos genere mayores resistencias en la población porque no haya una habilidad para hacerlo de manera adecuada. Claro, por el contrario, cuando enfrentas esta situación, la enfrentas bien y obtienes resultados que yo voy a palpar, porque no es lo mismo que vengas a decirme, ya hice 10 kilómetros o 100 kilómetros de carretera, ¿dónde las hiciste? No la estoy viendo. Pero lo que ocurre en mi ciudad... Eso dicen todos los informes municipales. Así es. Sí. Pero lo que ocurre en mi ciudad, lo veo, lo palpo, lo sufro, lo aplaudo o lo critico. Así es. Y eso es lo que más valor político tiene, sobre todo cuando enfrentas algo tan terrible como es el tráfico de Mérida, que ya vivimos 1 millón de personas, entre los que tenemos casa, los que no la tienen y los que vienen a trabajar, porque hay muchos que no la tienen, están encomendados. Pero sí, ya, como tú dices, después de Mérida, la ciudad más poblada
es Canacín. Canacín, sin duda. ¿Y dónde termina Mérida y dónde empieza Canacín? ¿Quién sabe? Ya no forma hay- parte de la ciudad. Entonces rebasamos el 1.000.000 de habitantes así de la noche a la mañana y las calles siguen siendo las mismas, con el mismo ancho, con el mismo concreto ya que ya venció la vida, ¿cómo se llama? Útil, y que pues hay que aplaudir también al ayuntamiento que se está remojando, y nada, que sea el año electoral, ojalá y todos los años lo sean. Pero, y ahí va otra pregunta, pero ya no nos alcanza el tiempo, porque, por ejemplo, si hablamos de carreteras, hay carreteras federales, hay carreteras estatales, y no sé si también hay municipales. No, No hay, realmente no. es responsabilidad del Estado así es. mantener, y Sí, creo por ejemplo, dentro del municipio, la cabecera o de las calles dentro de una comisaría son parte de la responsabilidad del municipio. claro, La unión de esas dos de localidades es responsabilidad del responsabilidad del Estado. Así es. Perfecto, y es una tarea larga, pero volviendo a Mérida, para no salirnos mucho, y volviendo a lo político, para no salirnos mucho, ¿ves, Sergio? ¿Ya nos vamos? No, ¿Ves no, ya rápido? no. Adiós, Sergio. Tampoco. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.